Bueno, hoy le queríamos conversar a ustedes la visión que tiene Huawei sobre el tema de Smart City, ¿no? Que es una sombría bastante grande y a veces desde el lado de las empresas tecnológicas nos enredamos en los tecnicismos y no llevamos o no aterrizamos esas soluciones a las ciudades nuestras. Primero que nada queríamos ponerles en contexto en cuál es la época que estamos viviendo, ¿no? Y una de las cosas que la pandemia ha hecho es que ha acelerado todo lo que es las teles. Teletrabajo, teleeducación, telesalud. El vicepresidente y la ministra de Telecomunicaciones mencionaban los planes de desarrollo y qué impactos podemos tener a nivel de sociedad en tiempos cortos. Y las tecnologías nos permiten hacer eso. Entonces, cuando vemos el ambiente de hoy en el tema de las plataformas cloud, conectividad de alta velocidad, plataformas móviles como es la famosa red 5G, que nos da la movilidad y accesos de ancho de banda muy grande. Cuando hablamos del Internet de las cosas, cuando hablamos de la telemetría asociada a la conectividad, la capacidad de minería de información a través de las plataformas de Big Data, los sistemas de inteligencia artificial que permiten ser un poquito predictivos en las cosas que pasen. Llámense en manejo de tráfico, manejo de la seguridad ciudadana, en el manejo de la salud, en muchísimas cosas. Entonces, bajo ese contexto, lo que estamos tratando nosotros como fabricantes, como Huawei, es cuáles son las mejores políticas a nivel de inversión o a nivel de soluciones que se pueden implementar en nuestras ciudades. Y yo siempre digo que a la hora de aterrizar eso, siempre hay 4 ejes que hoy en día los gobiernos locales se focalizan, ¿no? Que es el tema de la economía local, el tema de la seguridad, el tema de la educación y el tema de la salud. Y hay muchísima tecnología que puede ayudar en eso. Bueno, el mensaje en este video, básicamente lo que queremos transmitir es la capacidad que tenemos hoy de digitalizar las ciudades. A través de los sensores que hay, la información que se recolecta, tenemos esa capacidad de digitalizar la mayoría de las variables de entorno de una ciudad. Por ejemplo, el tema de la movilidad, cómo está el estado de la movilidad, la seguridad, cómo está el tema de la salud pública, los servicios básicos, cómo está el clima. Entonces, cuando tenemos esa gran información, la podemos recolectar, la podemos procesar y la podemos, de alguna manera, representar a la hora de toma de ciertas decisiones, hay muchísimas cosas que mejoran solamente con ese tipo de análisis y con la capacidad de procesamiento que hoy en día se tiene. Entonces, nosotros hemos dividido el desarrollo de las ciudades, sobre todo el tema del concepto de ciudades inteligentes, a nivel de 3 capas. Todo lo que es la capa sensorial, la capa de conectividad, y la capa ya un poquito de analítica, ¿no? La capa de inteligencia. En la capa sensorial, lo que vemos, básicamente es todo lo que podemos desplegar en una ciudad que nos ayude a recolectar esa información. Por ejemplo, hay muchas ciudades hoy en día en el Ecuador que están haciendo planes de seguridad ciudadana a nivel de videovigilancia, pero a veces se dedican solamente al tema de seguridad ciudadana, o al nivel de movilidad o al nivel de tránsito. Hoy la tecnología permite hacer una cosa que le llamamos video estructurado o metadata que generan las cámaras, que esa información, inclusive las cámaras automáticamente pueden empezar a clasificar los objetos. ¿Qué tipo de carro? ¿Qué marca? Lectura de las placas, color de los vehículos, las personas. Hay un tema también de la privacidad que tenemos que ir de cerca, ¿no? Con todo el tema de la videovigilancia pública. Pero
La capa sensorial no solamente se reduce a los sensores que tradicionalmente estamos hablando. Hay proyectos, por ejemplo, donde hay muchas ciudades, en el caso de la sierra, que a veces la responsabilidad de los municipios es también alertar sobre el estado del medioambiental, el nivel de radiación, nivel de polución, nivel de calidad de aire. Entonces esa información a veces la tenemos, pero no sabemos cómo representarla. Entonces a eso llamamos la capa sensorial. Y entra el concepto del famoso IoT, ¿no? Del Internet of the Things. Este tipo de soluciones a veces hay ciudades, sobre todo en el Ecuador, que están un poquito más avanzadas que otras. Pero sigo diciendo, hay 4 ejes fundamentales y a veces tenemos que enfocarnos en prioridades, sobre todo por un tema de inversión y de presupuestos, ¿no? Pero a veces con poco se logra hacer bastante. Nuestra percepción de esto es que hoy en día en las plataformas de seguridad y en las plataformas de videovigilancia tenemos la capacidad de generar esa metadata que alimente no solamente al tema de seguridad ciudadana y al tema de movilidad, sino que se pueda procesar para, por ejemplo, manejar programas de información hacia la ciudadanía, para manejar, por ejemplo, manejo de aglomeraciones o de niveles de saturación en los hospitales a través de las soluciones de imagen. Entonces, nuestra solución, si la vemos por capa, tenemos una capa sensorial, tenemos una capa de conectividad, donde hay muchos municipios que están bajo la iniciativa de empezar a desarrollar sus propias redes. Ustedes saben que a veces las operadoras, cuando sacas números y empiezas a ver cuánto te cuesta una cámara de videovigilancia al año, sí son costos operativos interesantes y sobre todo elevados. Entonces hay muchos municipios que están yéndose a su despliegue propio sobre la fibra y sobre las redes Wi-Fi. Entonces a eso es lo que llamamos la capa de conectividad. Y luego tenemos la parte de procesamiento, que es donde vienen las aplicaciones, y hay, por ejemplo, hay muchas aplicaciones a nivel nacional en el tema de ERP a nivel de ciudades que ayudan mucho a lo que llamamos nosotros el tema de single windows o ventanillas únicas de servicios, que vendría siendo lo que es la automatización de los servicios en línea de los gobiernos locales. Entonces, por ahí es que más o menos podemos empezar a implementar una automatización de los servicios que ofrecen los gobiernos locales a la ciudadanía. Entonces, tratamos de con esta imagen representar esas 3 capas fundamentales. Dentro de lo que es movilidad, también bueno, hay ciudades como el caso de Quito, que la movilidad es complicado, el tema de la planificación, el tema del pico y placa, que ahora uno no sabe ni cuándo le toca salir, pero bueno, a veces hay que estar apuntando en el carro, hoy te toca, hoy no te toca, porque a veces te paran y tú dices, ¿qué día es hoy? Y ya ni uno sabe. Entonces hay mucha automatización en el tema de la seguridad vial y el tema de señalización. Hay ciudades donde se hacen inversiones bastante grandes y a veces ves un agente de tránsito con un semáforo arriba, 200 sensores y él parando el tráfico. Eso no tiene cabeza. Si tienes una plataforma es para que la uses, ¿no? Entonces a veces son políticas que hay que llevar de la mano y sobre todo lograr implementarlas, ¿no? Entonces el tema de movilidad, hay realidades diferentes para diferentes ciudades, ¿no? Entonces una de las cosas que se pueden hacer es la automatización de la señalización y la mejora en los planes de movilidad pública. En el tema también de Smart Parking, hay muchos proyectos de Smart Parking, pero esto yo creo que es más informativo que a nivel de factibilidad. Cuando nosotros hemos estado revisando proyectos en tema de Smart Parking, sucede el tema de Smart Meter para el tema agua potable, ¿no? Ustedes saben que el costo de agua potable aquí es barata. Entonces, cuando haces un proyecto de inversión a través de medidores inteligentes para agua potable, el retorno de inversión de ese proyecto te va a dar 200 años, porque son proyectos donde sí automatizas, mejoras, logras inclusive disminuir costos de evasión, pero rentablemente hablando es muy complicado. Entonces aquí sucede lo mismo con los proyectos de Smart Parking. Hay muchas iniciativas a través de desarrollos locales donde hay aplicaciones, por ejemplo en ciudades como en Cuenca, que sí me parecen interesantes a través de esta plataforma, donde se desarrollan in-house y se implementan para la ciudadanía. En el caso nuestro tenemos soluciones que van desde el sensor que está embebido en la calle hasta las aplicaciones donde puedes hacer las reservas en línea, puedes hacer pagos, es decir, hay muchísimas aplicaciones con respecto a esto. Lo interesante de este tipo de soluciones es que ya hoy en día la analítica de video, a través de las cámaras que le estaba mencionando al inicio, es que las cámaras son capaces de detectar espacios vacíos y espacios ocupados. Y esa analítica la podemos montar en una plataforma donde sea el Smart Parking de la ciudad. Entonces, no necesariamente a veces tenemos que ir a inversiones grandes, sino con un poquito de materia gris y de iniciativa, yo creo que apoyándonos en el emprendimiento local se pueden lograr. Yo
tengo la visión siempre de que el tema Smart City es como este jueguito de Legos, ¿no? Han visto esta placa de Lego y vas poniendo fichitas, ¿no? Las plataformas de Smart City vienen siendo eso, donde tienes esa capa sensorial, tienes la parte de conectividad y luego vas generando ese tipo de aplicaciones que son esas fichas que vamos poniendo. Por ejemplo, una vertical de movilidad, señalización, el tema de parquímetros, el tema de salud, educación, emprendimiento, y ahí hay muchísimas cosas que se pueden generar. En el caso del alumbrado público, a mí me sorprendió una vez también que nos decían que a veces no, hay lugares en Ecuador que hay sobre iluminación. Y entonces los planes de alumbrado, claro, eso le toca a las empresas de distribución eléctrica, ¿no? Pero a veces la planificación no está muy coordinada con los gobiernos locales. Por suerte ya estamos viendo algunos proyectos donde las empresas eléctricas con la fibra óptica que tienen para el tema de Smart Light son usados también por los gobiernos locales para ofrecer, por ejemplo, puntos de Wi-Fi, puntos de videovigilancia, puntos para lo que es los microcontroladores de tráfico. Entonces hay un tema de cooperación. A nosotros nos parece interesante porque hay muchos proyectos en tema de alumbrado inteligente donde ya la lámpara se convierte en un punto de referencia en la ciudad. Porque ¿qué pasa? Que tienes la luz, tienes el sensor y tienes un punto de conectividad. No sé si han visto, pero hay ya hoy tecnología que se llama OPLC, que es Optical Power Line Communication, que es un cable de energía de baja tensión y ahí va la fibra óptica. Y eso es lo que se está tirando hacia el tema de alumbrado público inteligente. Entonces, nuestra referencia es lograr de que a través de esta tecnología y usando los recursos que existan, se puedan implementar modelos de cooperación entre los gobiernos locales y sobre todo empresas del sector eléctrico, ¿no? Que a veces tienen recursos y de un cable de 24 hilos están usando a veces 8 o 12. Y ahí se abre una ventana interesante a nivel de implementación de este tipo de soluciones. Bueno, el tema de monitoreo de agua. Esto también es un mundo interesantísimo, el tema de la calidad de agua que tenemos. Y ahí vuelvo a decir, a veces el Ecuador tiene una riqueza tan grande que a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una factura de agua en Europa no baja de los 60, 70 euros. Aquí la gente posiblemente no sabe ni cuánto paga de agua. A no ser, bueno, a veces en familias que tengan bajos ingresos sí son temas más complicados. Pero la calidad de agua aquí es interesante. Lo otro es los análisis que nos podemos hacer a través de las redes inteligentes, puede ser inclusive para el manejo antidroga, sobre todo en los sistemas de desagüe. Hemos hecho proyectos donde los sensores detectan ciertos químicos que están asociados a la preparación de sustancias prohibidas. Entonces, una vez que logramos censar que hay un exceso, hay un aumento de ese tipo de químicos en las aguas residuales, podemos determinar que en esa zona está pasando algo. Entonces, ya son ambientes interesantes de cooperación entre lo que es el manejo del agua, la calidad del agua, el procesamiento de las aguas residuales y el tema de seguridad también. Bueno, el tema de conexión. Hay un componente que evidentemente está asociado a las operadoras, ¿no? Pero les explicaba que hay muchos modelos económicos, sobre todo en los gobiernos locales, donde muchos de ellos se han ido ya sobre la implementación de fibra óptica o de conectividad Wi-Fi propia. Entonces, una de esas capas fundamentales para lograr este tipo de aplicaciones de Smart City es el tema de conectividad. Sin ello, no hay absolutamente nada. Hay modelos donde, por ejemplo, van hacia un modelo OPEX, hacia un modelo de renta, y hacen un costo mensual. Hay otros municipios que sí se van hacia la inversión propia. Hay otros municipios que tienen su empresa de telecomunicaciones, que bueno, son las menos. Pero evidentemente es un componente que sin esto no podemos hablar del resto de las cosas. Entonces, una de las cosas que hoy en día la tecnología nos está permitiendo hacer es el tema de las redes Wi-Fi. Ustedes saben que la red Wi-Fi, en el mismo tiempo que está evolucionando las redes móviles, de 2G, 3G, 4G, 5G, está habiendo una evolución también interesante en las redes Wi-Fi, que es, por ejemplo, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, que es el último de los estándares, que es el 802.1ax. Una de las cosas que permite Wi-Fi 6 son las capacidades de conectividad muy similares a 5G. Lo interesante de Wi-Fi es que usa frecuencias no licenciadas. Por ejemplo, en nuestra casa, cuando prendemos un access point, estamos trabajando en 2.4 o en 5 GHz. No tenemos que pedirle permiso a nadie. Y eso mismo hacen los municipios. Son redes públicas que permiten la conectividad que no solamente a la ciudadanía, sino también puedes empujar sectores como el turismo,
Y de hecho eso es una de las cosas que a nivel de calificación de ciudades a la hora de atraer turistas, eso es de las cosas que más ven, ¿no? ¿Cuáles son los servicios públicos asociados a la conectividad? Entonces, Wi-Fi 6 lo que nos permite es agregar, sobre todo, además de las capacidades y además de la cantidad de sesiones que tienen los equipos, el tema de IoT, el tema de los dispositivos de Internet de las Cosas. Hay, por ejemplo, plataformas RFID para lo que es lectura de placas, para lo que es lectura de sistemas RFID para el manejo de los peajes, por ejemplo. Entonces, se abre un mundo interesantísimo, incluyendo la conectividad que hoy en día los municipios dan, sino al tema del IoT también. Entonces, bueno, esto es un tema que solo es bastante amplio, pero sí se los quería mencionar a nivel de conectividad. Y son precios asequibles a los que hoy en día la tecnología está. El tema de la fibra. Es decir, a veces cuando pensamos en un despliegue de fibra, pensamos la infraestructura es bastante costosa, los equipos de conectividad son bastante costosos, y no es así. Hoy en día tenemos soluciones, y no solamente Huawei como fabricante, yo creo que en sentido general la industria ha evolucionado a buscar soluciones acomodadas a las necesidades de los clientes. Entonces estamos hablando ya de equipos más pequeños, equipos que tienen una gestión mucho más amigable, e inclusive hay un modelo de gestión tipo cloud, donde la gestión se hace todo en la nube, y son costos que se van reduciendo a nivel de operación. Bueno, a nivel de inteligencia, ya aquí sí entra un poquito en lo que podamos hacer a nivel de desarrollo. Hay muchas aplicaciones que cuando queremos traer a Ecuador no funcionan. Y depende mucho también, recuerden, la geografía forja mucho el carácter de las personas. No es lo mismo en la sierra, que en la costa, que en la Amazonía, que en Galápagos, ¿no? Entonces, hay soluciones, sobre todo a nivel de los servicios que los gobiernos pueden ofrecer a nivel de ciudades inteligentes, a la hora de personalizar ese tipo de servicio. Yo personalmente soy de la idea de que una de las cosas que más rápido se pueden hacer es el tema de lo que llamamos single window o one window. Es decir, un portal de servicios a la alcaldía, y que a través de ese portal tú tengas acceso a todos los servicios sin necesidad de ir a una ventanilla, sin necesidad de entregar, por ejemplo, una copia de la cédula, sin necesidad de que te tengan que tirar una foto. Ya eso es del siglo pasado, y menos en estos tiempos que la pandemia ha acelerado y ha estresado esos procesos. Entonces, para nosotros, el tema de inteligencia está asociado a la capacidad de procesamiento y almacenamiento y de herramientas de multicolaboración en los gobiernos locales. A veces, por ejemplo, tenemos catastro, o tenemos mapas de calor, o tenemos herramientas que entre las instituciones de una alcaldía no funcionan, o no hay esas herramientas de cooperación entre esas instituciones. Entonces yo creo que a veces no es tanto tecnológico, sino es un tema más organizativo, ¿no? Entonces, para nosotros el tema de herramientas de procesamiento, almacenamiento, cloud, es más que nada la capacidad de implementar en los centros de datos, ya sea en las ciudades o ya sea en centros nacionales, una capacidad que llamamos tipo cloud, tipo nube. Y bueno, no quiero entrar en el tecnicismo de qué cosa es virtualización, qué cosa es cloud, pero básicamente sería la capacidad de un municipio de implementar N aplicaciones en una sola infraestructura, donde esa infraestructura tenga la capacidad de distribuir o de compartir recursos sin que sean asignados a una sola aplicación y tenga desperdiciado ese tipo de recursos, ¿no? Entonces, para nosotros, del lado de Huawei, nosotros estamos en la capacidad de poder ofertar ese tipo de solución. Claro que asociado a los partners nuestros, ¿no? Nosotros no podemos hacerlo todo, pero sí hay una cantidad de empresas que son asociadas nuestras que ya han crecido y están ofreciendo ese tipo de soluciones a las alcaldías. Bueno, esto es lo que les decía un poquito en las herramientas de colaboración. A veces ya les digo, hay herramientas donde no tenemos acceso y solamente es dar un clic para que sean públicas o que tengan políticas de que la gente tenga acceso. Yo siempre pongo el ejemplo de que un emprendedor y quiere poner una zapatería o quiere poner una relojería y que vaya a un municipio y le diga, oye, yo quiero poner una relojería, ¿dónde la pongo? El municipio tiene la base de datos de cuántas relojerías hay y dónde están. Entonces puede haber inclusive servicios en línea de emprendimiento a través de este tipo de tecnologías donde yo diga, yo quiero poner una relojería, ¿dónde es el mejor lugar para poner la relojería? Y pueda a través de ese tipo de plataformas orientar al sector de emprendimiento, a los jóvenes que a veces en este tema de desempleo que hay, podemos ayudar a mejorar el tema de este tipo de soluciones. Y bueno, para
Para terminar, esto es un poquito más de lo mismo, el tema de One Window, que es lo que les decía, cómo mejorar el servicio en línea de las alcaldías y los gobiernos locales. Y bueno, estas son realidades, ¿no? Lo que antes demoraba 20 días, un mes de trámite, ya eso lo podemos hacer en línea, automáticamente. Entonces, bueno, espero no haberlos aburrido mucho ni entrar en mucho tecnicismo, pero este era lo que queríamos compartir con ustedes hoy en temas de Smart City, sobre todo la visión nuestra, ¿no? Y que queda muchísimo por hacer.